los naufragios y colisiones de cruceros y barcos más impactantes. El accidente del Titanic es sin lugar a dudas uno de los más famosos y televisados en la historia de la navegación. Pero lo cierto es que, a pesar de su notoriedad, no es el más grande en términos de víctimas ni de impacto. En la historia de los cruceros, han ocurrido varios accidentes que han marcado profundamente la industria, algunos de los cuales no han recibido la misma atención de día, pero han sido igual o incluso más devastadores. A lo largo de los años, los desastres marítimos han seguido ocurriendo, y aunque muchos de ellos han quedado eclipsados por la tragedia del Titanic, es importante reconocer que los cruceros continúan siendo escenarios de tragedias. Desde naufragios hasta colisiones y otros tipos de incidentes, muchos de estos eventos han costado la vida de cientos de personas. Estos accidentes han dejado huellas profundas en la historia de la navegación y, en muchos casos, han provocado cambios significativos en las regulaciones de seguridad en los mares. Hoy, exploraremos algunos de los desastres más trágicos que, aunque menos conocidos que el Titanic, han dejado su marca en la historia de los cruceros y han alterado la vida de muchas personas. Suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con Viajes Anónimos. Prepárate para descubrir los más grandes misterios del mundo. 1. El naufragio del crucero Costa Concordia. Un paraíso flotante convertido en un infierno en cuestión de horas. La noche del viernes 13 de enero de 2012, el crucero Costa Concordia, en el que viajaban 4.229 personas de 62 nacionalidades, partió de Civitavecchia, un puerto cerca de Roma, rumbo al Mediterráneo con destino a Savona. El transatlántico chocó contra una roca de la costa italiana, después encalló frente a la isla de Giglio, en Toscana, de unos 1.500 habitantes. Las primeras fallas en el fluido eléctrico quedaron registradas en las grabaciones de los vídeos de seguridad. A las 21:31, la tripulación, encabezada por el capitán Francesco Schettino, no informó de inmediato a los pasajeros de lo que había ocurrido. Las primeras órdenes de desalojo se dieron una hora después del choque. Hubo pánico y un caos total a bordo debido a la rápida inclinación del estribor del Concordia. No se aconsejó el lanzamiento de botes salvavidas. Barcos guardacostas y hasta un helicóptero fueron enviados para el resto de personas que siguieron hasta el amanecer. Fue una operación muy complicada, ya que cientos de pasajeros quedaron atrapados en las cabinas. Otros cayeron por la borda cuando la nave encalló. Al día siguiente, el barco, el más grande construido en Italia hasta entonces, que costó 450 millones de euros y que hizo su viaje inaugural el 14 de julio de 2006, se había hundido casi completamente. Fue uno de los accidentes navales más graves de los últimos años. Un barco nuevo, un transatlántico de 17 cubiertas, equipado con todo lo necesario, se hundió en unas horas. 32 personas murieron entre pasajeros y tripulación. 157 resultaron heridas, 3 de ellas graves. La pequeña isla de Giglio abrió las puertas de sus hostales, escuelas, auditorios, iglesias y casas particulares para recibir a las más de 4.000 personas que fueron desalojadas. Este accidente fue un duro golpe para la creciente industria de cruceros. No fue el resultado de una suma de circunstancias o factores desfavorables como el clima, sino que lo provocó únicamente un factor, el humano. Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? La responsabilidad total del naufragio se atribuyó al capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino, uno de los primeros en abandonar el barco. La investigación arrojó que la causa del accidente fue una desviación de rumbo de la embarcación, que no había sido autorizada.
El capitán Schettino admitió que se había acercado a Giglio para complacer a uno de los tripulantes, Antonello de Bolley, nativo de la isla, y también para dar la bienvenida a Mario Palombo, ex capitán del Concordia. Pero la reverencia del buque, que incluía el toque de sirena, no salió como se esperaba. El hombre de 56 años fue detenido y acusado de homicidio culposo múltiple, naufragio y abandono del barco. En mayo de 2017, el Tribunal Supremo de Italia lo condenó de manera definitiva a 16 años de cárcel. La justicia italiana concluyó que el capitán del barco provocó el accidente al ordenar el desvío de la ruta original y navegar demasiado cerca de la isla toscana de Giglio. La operación de rescate del buque encallado de 114.500 toneladas fue inédita en la historia de las operaciones de salvamento, así como su costo, que habría llegado hasta 600 millones de euros. En 2014, el barco fue reflotado y llevado al puerto de Génova para su desmantelamiento y reciclaje. Solo un amasijo de hierros quedó de este majestuoso transatlántico, el Titanic moderno, que en su interior tenía 5 restaurantes, 13 bares, 4 piscinas, salas de conciertos, obras de arte y hasta un simulador de Fórmula 1. Una tragedia que pudo haberse evitado, porque se trataba, insisto, de unos cuantos errores humanos. 2. El MS Estonia. El silencio del Báltico roto por los gritos de desesperación. El 28 de septiembre de 1994, el MS Estonia, un ferry de pasajeros que operaba entre Tallinn, Estonia, y Estocolmo, Suecia, sufrió uno de los peores desastres marítimos en tiempos de paz en Europa. El barco, que transportaba 989 personas, comenzó su travesía en la tarde, pero la noche se tornó trágica debido a condiciones climáticas extremas. Vientos de 15 a 20 metros por segundo y olas de hasta 15 metros de altura golpearon al ferry, cuyo diseño ya presentaba debilidades. A la 1 de la madrugada, los pasajeros escucharon un ruido metálico extraño y, minutos después, sonó la alarma general de emergencia, ordenando la evacuación. El agua comenzó a inundar la cubierta del barco, y en poco tiempo el MS Estonia se inclinó peligrosamente. A la 1:55 de la mañana, el ferry se hundió completamente, a unas 22 millas náuticas de la isla finlandesa de Uto. El MS Mariela, un barco cercano, llegó al lugar del desastre 20 minutos después, pero solo 137 personas pudieron ser rescatadas. La mayoría de los pasajeros perecieron por hipotermia o ahogamiento, y 92 cuerpos fueron recuperados, mientras que el resto sigue perdido en el fondo del mar. Aunque las investigaciones iniciales culparon al mal clima y a las puertas del barco, un documental posterior sugirió que pudo haber habido fallos estructurales más graves. El desastre del MS Estonia cambió la normativa de seguridad marítima en Europa, llevando a una mayor regulación y mejoras en la seguridad de los ferries y embarcaciones de pasajeros. Este trágico evento sigue siendo una de las catástrofes más impactantes de la historia marítima europea. 3. SS Poseidón. Cuando el mar decidió cobrar su tributo al coloso de hierro. El 31 de diciembre de 1972, el SS Poseidón navegaba de Nueva York a Atenas en su último viaje antes de ser desmantelado. Construido en 1937 como RMS Atlantis, el barco había sido convertido en un crucero tras el declive de los viajes transatlánticos. Sin embargo, la baja demanda llevó a su retirada del servicio. Durante este trayecto final, surgieron tensiones entre el capitán Harrison y la administración. El capitán solicitó añadir lastre para estabilizar el barco, pero la empresa se negó por temor a retrasos, dejando al Poseidón vulnerable a condiciones climáticas adversas. Esa vulnerabilidad se confirmó cuando un terremoto submarino generó una ola masiva. En la víspera de Año Nuevo, mientras los pasajeros celebraban, la ola golpeó al barco, volcándolo completamente. El impacto lanzó muebles y personas en el salón de baile, causando caos, heridas y muertes. La falta de energía dejó el barco a oscuras y comenzó a hundirse. Los sobrevivientes se dividieron en 2 grupos, uno permaneció en el salón de baile esperando rescate, mientras otro, liderado por Frank Scott, intentó escalar hacia el casco. Lamentablemente, quienes se quedaron en el salón murieron al inundarse el lugar. El grupo de Scott enfrentó grandes dificultades en su trayecto, guiados en parte por un niño que conocía el diseño del barco. Sin embargo,
Varios no sobrevivieron debido a caídas y condiciones adversas. Finalmente, solo 6 personas alcanzaron el casco y fueron rescatadas. La investigación posterior determinó que la negativa a añadir lastre fue clave en el naufragio. La tragedia del SS Poseidón evidenció negligencias evitables y resaltó la importancia de priorizar la seguridad marítima. 4. El MV Moll-Comfort, la tragedia que desafió la ingeniería. Terror en alta mar, un coloso partido en dos. El MV Moll-Comfort, un buque portacontenedores operado por la compañía Moll, se convirtió en protagonista de uno de los desastres marítimos más impactantes. Este imponente barco, diseñado para transportar hasta 4.382 contenedores, encontró su fin en un evento que sorprendió a la comunidad naval. El 17 de junio de 2013, mientras navegaba a 370 kilómetros de la costa de Yemen, se partió en dos en medio de un temporal que, según expertos, no debía haber representado un problema para la nave. El naufragio fue lento y angustiante, desarrollándose durante casi un mes completo. Los fragmentos del barco, aún cargados de contenedores, flotaron por separado mientras la tripulación era rescatada por otro buque cercano. Finalmente, el 11 de julio, los restos de la nave se hundieron, dejando una pérdida material incalculable y marcando un hito en la historia marítima. 5. El MV Rena, el peor desastre marítimo de Nueva Zelanda. El impacto que envenenó el océano. El 5 de octubre de 2011, el MV Rena, un barco portacontenedores, encalló en un arrecife cercano a Tauranga, Nueva Zelanda. Este accidente no solo destruyó al buque, sino que también dejó un devastador impacto ambiental. El derrame de petróleo que transportaba se propagó rápidamente, afectando gravemente la flora y fauna local. Aproximadamente 2.000 aves murieron como resultado directo del desastre. Además, varios contenedores cayeron al agua, liberando sustancias químicas peligrosas. Las investigaciones atribuyeron el incidente a un error humano, ya que el carguero fue dirigido directamente hacia el arrecife. A pesar de las condiciones climáticas favorables durante la noche del accidente, la negligencia de la tripulación resultó en este trágico evento. Suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con viajes anónimos. 6. La colisión en el puerto del Callao. Un choque inesperado en un puerto clave. En el puerto del Callao, Perú, dos gigantes de los mares protagonizaron un choque que sorprendió a los trabajadores del lugar. Un buque de Maersk colisionó con uno de la MSC mientras ambos realizaban maniobras. Aunque los daños estructurales fueron mínimos, el incidente puso en evidencia los desafíos de maniobrar estos colosos en espacios reducidos. Las grabaciones del momento muestran cómo los remolcadores intentaron separar las embarcaciones, evitando un desastre mayor. 7. MV Alba, un impacto en las costas griegas. Rocas afiladas que detuvieron a un gigante. El 3 de octubre de 2002, el MV Alba, un portacontenedores de 41.570 toneladas, impactó a toda velocidad contra un acantilado en la isla de Zante, Grecia. El bulbo de proa y parte de la sección frontal del barco quedaron incrustados en las rocas, en lo que fue descrito como un error humano durante la navegación nocturna. Aunque no hubo pérdidas humanas, el incidente evidenció la necesidad de mejorar los sistemas de navegación en condiciones de baja visibilidad. 8. David contra Goliat, la batalla en el puerto de Xiamen. Vientos implacables y un choque desigual. En el puerto de Xiamen, China, un pequeño buque portacontenedores perdió el control debido a fuertes vientos y terminó chocando contra un carguero de mayor tamaño que estaba estacionado. El impacto fue devastador para el barco más pequeño, cuyos contenedores cayeron al agua, generando pérdidas económicas significativas. Aunque no hubo heridos, este incidente demostró cómo las inclemencias del tiempo pueden convertir a los puertos en escenarios de caos. 9. El colapso de una grúa en Taiwán. Un coloso metálico que se desplomó. Un buque de la naviera OCL protagonizó un accidente espectacular en el puerto de Kaohsiung, Taiwán. La embarcación, sin carga a bordo, golpeó una grúa, causando su colapso. Aunque las imágenes del incidente son impactantes, los daños personales fueron mínimos. 3 trabajadores fueron rescatados de entre los escombros, y solo uno sufrió una lesión menor. Este evento subrayó la importancia de las precauciones al maniobrar cerca de infraestructuras portuarias. 10.
Choque en el Mediterráneo, un error de comunicación. Una llamada que trajo la devastación. En el mar Mediterráneo, cerca de Córcega, una colisión entre dos barcos puso de manifiesto las consecuencias de la distracción en la navegación. El oficial de guardia del buque tunecino Ulises hablaba por teléfono en el momento del impacto, mientras que el oficial del portacontenedores Virginia ignoró las alarmas del radar. Este descuido provocó un derrame de petróleo que alcanzó las costas de Córcega, con costos millonarios en daños y limpieza ambiental. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido emocionante, suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con Viajes Anónimos.